Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 140, parte segunda. Filosofía patrística, capítulo 2. La patrística de los dos primeros siglos. 136. Otros padres apologetas. Discípulo de Justino en Roma fue Tasiano el Asirio, que nació en Siria y se convirtió en Roma, después de haber conquistado la reputación de filósofo. Más tarde, probablemente en 172, se separó de la iglesia para pasar a los gnósticos. Tasiano es autor de una apología titulada Discurso a los griegos, que es en realidad una crítica del helenismo. La obra de Tasiano es esencialmente un escrito polémico. Acusa de inmoralidad a los pensadores y poetas griegos y se extiende en invectivas contra ellos. A los errores de los griegos contrapone la doctrina cristiana acerca de Dios y el mundo, del pecado y de la redención. El Logos es la potencia racional de Dios y ha nacido de él por medio de un acto de participación, no de separación. Como una llama enciende otras muchas, sin que su luz disminuya. Así el Logos no agota la potencia de razón de su engendrador. En el hombre distingue el alma y el espíritu. Solo el espíritu es imagen y semejanza de Dios. El alma no es una esencia simple, sino que está compuesta de varias partes. Su existencia está vinculada al cuerpo y no es separable de él. Por esto no es inmortal. Solamente por su unión con el espíritu, el alma y el cuerpo participan de la inmortalidad. A través del espíritu, el hombre puede reunirse con Dios. Debe despreciar la materia, de la cual se sirven los demonios para perderle, y dedicarse exclusivamente a la vida espiritual. Atenágoras de Atenas es autor de una apología titulada Súplica para los cristianos, dirigida a Marco Aurelio o Cómodo, y compuesta por esto entre el año 176 y el 180, probablemente en 177. Este escrito se propone refutar las tres acusaciones que comúnmente se lanzaban contra los cristianos: el ateísmo, los banquetes tiesteos y el incesto a la manera de Edipo. La primera acusación es refutada mediante la exposición de la doctrina cristiana de Dios. Contra las otras dos se aducen los fundamentos de la moral cristiana. En la súplica recurre por primera vez a una prueba racional de la unicidad de Dios. Si hubiese más divinidades, no podrían existir en el mismo lugar, porque siendo todas increadas, no podrían caer bajo un tipo y modelo común. Deberían, pues, existir en lugares diferentes, pero no pueden estar en lugares distintos porque el espacio que está más allá del mundo es la sede de un único Dios que es esencia sobrehumana, y así no hay espacio para otra divinidad. Otra divinidad podría existir en otro mundo o alrededor de otro mundo, pero en tal caso no llegaría hasta nosotros y por lo limitado de su esfera de acción no sería la verdadera divinidad. Por esto, aún los poetas y filósofos griegos han conocido la unicidad de Dios, aunque la clara, segura y completa noticia de ella nos ha sido dada solo por medio de los profetas. El Logos engendrado por el Padre y coeterno con él es el modelo, la fuerza creadora de todas las cosas creadas, mientras el Espíritu Santo es un efluvio de Dios, semejante a un rayo de sol. Teófilo de Antioquía fue obispo de esta ciudad y nos ha dejado 3 libros autólico, que son 3 escritos independientes, el tercero de los cuales fue compuesto hacia el 181 o 182, y los 2 primeros poco antes. Al desafío de Autólico, enséñame tu Dios, Teófilo responde: enséñame tu nombre y yo te mostraré mi Dios. Dios, en efecto, solo es visto por aquellos que tienen bien abiertos los ojos del alma. Como no se puede ver la cara del hombre sobre un espejo cubierto de moho, así el hombre, cuando está en pecado, no puede descubrir a Dios. A la pregunta, ¿tú lo ves? Tú que lo ves, descríbeme el aspecto de Dios. Teófilo responde: escúchame, la belleza de Dios es indecible e inefable, y no se puede ver con los ojos corporales. Dios, que es eterno, y por tanto increado e inmutable, es el creador de todo. Todo lo hizo de la nada, para que a través de sus obras se comprendiera su grandeza. Por eso se hace visible a través de su creación, como el alma humana,
que es invisible para los hombres, se conoce a través de los movimientos del cuerpo, así Dios, que no puede ser visto por ojos humanos, puede ser visto y conocido a través de su providencia y sus obras. El cauce de la creación del mundo es el Logos. Dios, mediante el Logos y la sabiduría, ha creado todas las cosas. El Logos es el consejero de Dios, su mente y prudencia. Por primera vez, Teófilo ha usado la palabra Trinidad para indicar la distinción entre las personas divinas. Los 3 días de la creación de la luz, de que habla el Génesis, son imágenes de la Trinidad, de Dios, de su verbo, de su sabiduría. Bajo el nombre de Justino nos ha sido transmitida una carta a Diogneto, que ciertamente no pertenece a Justino, por su diferencia de estilo y de doctrina. El autor responde a las dudas propuestas por un pagano que se interesa por el cristianismo. La composición de la carta no debe ser anterior al 160, perteneciendo verosímilmente al fin del siglo II. El autor responde a 3 dudas de Diogneto. Al culto pagano judaico, la carta contrapone el culto cristiano del Dios invisible y creador. La religión cristiana no es un hallazgo humano, sino una revelación divina. Dios ha enviado a su Hijo, la eterna verdad y la eterna palabra, para enseñar a los hombres la verdadera religión. Y el Hijo de Dios vino al mundo no como Señor, sino como Salvador y Libertador, y nos ha encaminado hacia la salvación con el amor. Con el título Irrisión de los filósofos paganos, de Hermias, filósofo, nos ha llegado un pequeño escrito polémico en el cual se exponen sarcásticamente las contradicciones de los filósofos griegos en su doctrina sobre el alma humana y los principios fundamentales de las cosas. El escrito pertenece probablemente al fin del siglo II.